Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Realme GT Neo 5 240 vatios. El nuevo terminal de gama alta que ha presentado Realme allí en China y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comenzamos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así hablamos del nuevo Realme GT Neo 5, un terminal muy interesante, pero que viene con una característica que no tiene actualmente ningún terminal, y es su carga rápida. Se llama Realme GT Neo 5 240 vatios porque tiene la carga más rápida actualmente en un terminal, 240 vatios de carga rápida. Pero como siempre vemos por la parte más externa o estética, es decir, su diseño. En este caso un diseño básicamente gaming, porque lo reconocemos tanto por la parte trasera como por la parte delantera. Vemos un diseño típico de Realme, pero que se enfoca al gaming. Primero de todo, la parte trasera doble, aunque en verdad es triple configuración de cámara, es decir, dos pequeños módulos. Lo hemos visto bastante, lo hemos visto en Huawei, lo hemos visto en Oppo y lo vemos también en Realme. Ese diseño metido en un módulo de cámara. Justo a seguir del módulo de cámara vemos una especie de cuadrado, y en ese cuadrado transparentado, entre comillas, vemos el procesador, es decir, hace un poco de transparencia pequeña, no es como otros terminales que es toda la parte trasera, etcétera, sino que en este caso, justo al lado del módulo de cámara, nos hace como una pequeña transparencia. Bien, muy interesante porque es un diseño gaming, porque todo está recubierto por luces LED con tecnología RGB que nos permite configurarla, es decir, un terminal hecho para el gaming. Por la parte delantera, una pantalla muy simple, casi sin marco, y cámara perforada y centrada en pantalla. Diseño, como siempre, comento lo mismo, habrá gente que le guste, gente que no. Es un diseño que, como digo, está enfocado al gaming, se nota, pero aún así, un diseño bastante bonito. Si dejamos de lado la ficha técnica, empezamos como siempre por la pantalla. En este caso tenemos un panel de tipo OLED con resolución Full HD+, 6,74 pulgadas y 144 Hz de tasa de refresco. Bien, primero de todo, un panel de tipo OLED, en este caso la calidad la vamos a tener, es decir, un panel muy bueno, con una imagen muy buena, tamaño también muy bueno, 6,74, tamaño muy típico, pero que no está nada mal. Buena resolución, Full HD+, en este caso, igual al ser un gama alta podríamos esperar 2K de resolución, pero bueno, no está nada mal. Y los típicos 144 Hz de tasa de refresco que solemos ver en terminales de este tipo, ¿no? Es decir, terminales gaming. No está nada mal, a nivel de pantalla es un gama alta totalmente, lo notamos, ya sea por el tipo de panel, por la tasa de refresco o incluso, bueno, el tamaño sí que es más habitual, ¿no? Es decir, un tamaño típico de terminal, pero bueno, son características muy buenas, son características que denotan que ya no solo que estamos hablando de un gama alta, sino también de un terminal enfocado al mercado gaming, ¿no? Es decir, a este sector, tanto por la tasa de refresco, también por la tasa de muestreo, que no lo he dicho, pero son 1500 Hz de tasa de muestreo, como también por la tecnología de pantalla. Todo ello nos da unas características muy buenas y nos hacen un terminal básicamente de gama alta. Bien, a nivel de procesador no viene con el último procesador, pero sí que tira de un procesador muy potente, y es que contamos con el Snapdragon 8 Plus Gen 1, un procesador que no conocimos mucho, que vino justo después evidentemente del 8 Gen 1 y antes del 8 Gen 2, que vimos en algún que otro terminal, sobre todo en algún que otro gaming, y que es un procesador bastante bueno, sobre todo actualmente, ¿no? Es decir, salió recientemente, no tiene mucho tiempo, es muy potente, viene mejorando sobre todo ya no solo en potencia, sino también en fluidez y en conectividad, con lo cual es perfecto para este terminal, es decir, contamos con esa potencia necesaria que nos pide este terminal, porque si hablamos de un terminal gaming, la potencia es imprescindible. También nos va a dar esa fluidez y básicamente que necesitamos a la hora de jugar, que no se nos trabe, que cargue todo bien, que sea todo muy rápido. También esa conectividad. Evidentemente jugar en casa con wifi es muy cómodo, pero también necesitamos una conectividad rápida en la calle y esa conectividad 5G no lo va a permitir, con lo cual está muy bien porque es un procesador que pide mucho, es decir, es un procesador muy potente que nos va a dar todo lo que necesitemos, pero también va a tener un punto, es decir, dando mucha potencia pero sin derrochar demasiado la batería, buscando siempre ese equilibrio, y por otro lado también muy buena conectividad. Bien, de memoria RAM y almacenamiento interno tenemos pocas versiones. De memoria RAM solo tenemos una única de 16 GB, lo cogemos o no, solo tenemos esa versión. Y de almacenamiento interno tenemos entre 256 y hasta 1 TB de espacio. Bien, está muy bien, es decir, sí o sí vamos a tener que coger los 16 GB de RAM, no guste o no, es un terminal que pide potencia, necesita potencia y también memoria RAM. Igual no necesita 16, pero bueno, ahí lo tenemos, mejor siempre que sobre a que falte.
Y por otro lado, a nivel de almacenamiento, muy bien, parte de la versión de 256, es decir, es lo mínimo que podemos comprar, y tenemos hasta la posibilidad de 1 TB de espacio, que bueno, no está tampoco muy mal, ¿no? Es decir, si necesitamos espacio suficiente para ya no solo juegos, sino fotos, vídeos, etcétera, pues 1 TB la verdad que es muchísimo espacio. Con lo cual, hasta este punto, muy bien. Un procesador muy potente, muy bueno, evidentemente lo que necesitamos en este terminal. Buena memoria RAM, buen almacenamiento interno y una pantalla muy buena. Pero bien, ¿cuál es el apartado que no brilla tanto en este terminal? Porque ahora hablaremos más tarde de la batería y carga rápida, lo que todo el mundo ha venido a este vídeo, ¿no? Es decir, lo importante e interesante de este terminal. Pero también en pantalla y en procesador ha venido bien, tirando potente, ¿no? Pero ¿cuál es ese apartado que el terminal no brilla tanto o que se queda en un segundo plano? Pues bien, es el apartado fotográfico. En este caso contamos con una triple configuración protagonizada por un sensor de 50 megapíxeles al que le acompaña un ultra gran angular de 8 y un sensor macro de 2. Bien, típica triple configuración de cualquier gama media, algún gama alta gaming también suele tenerlo, es decir, muy buen sensor principal, un sensor gran angular que nunca falte y un tercer sensor que lo complemente. En este caso ha sido macro, pero podría ser casi cualquier sensor. Interesante porque, si os dais cuenta, el terminal, por así decirlo, se centra en pantalla, en procesador y en carga rápida, pero la cámara la deja un poquito de lado. Pasa en cualquier terminal hoy en día, es decir, cualquier terminal va a estar centrado en una cosa. Hay terminales centrados en el diseño, hay terminales centrados en la batería, hay terminales centrados en la potencia y terminal evidentemente centrado en la fotografía. Con lo cual, todos los terminales ocurre que se centran en una cosa o en otra, no es nada nuevo. Pero en este caso, aunque parezca que está en segundo plano, sí que contamos con un sensor principal muy bueno, y es que se trata del IMX 890, un sensor que conocemos bastante, un sensor de 50 megapíxeles que nos va a dar fotografía de calidad, es decir, fotografía de lo que estamos buscando. Igual no nos centramos precisamente en la fotografía, pero el sensor nos va a dar calidad. También muy bien complementado con ese sensor secundario gran angular y ese sensor macro que, bueno, igual en el día a día no hace mucho uso, pero siempre tenerlo ahí por si acaso nunca está de más. Y también son dos sensores bastante buenos, con lo cual complementa muy bien esa triple configuración. Si damos la vuelta al terminal, en su cámara selfie contamos con un único sensor de 16 megapíxeles, como digo, encargado para esta fotografía. Con lo cual, siempre comento lo mismo, para el apartado fotográfico es ese apartado que habría que probar el terminal porque cambia bastante de las características a la realidad. Pero aún así conocemos los sensores que integra este terminal y sabemos que son sensores que hacen muy buen trabajo, que nunca fallan y que son sensores de calidad de gama alta, lo que estamos buscando en este terminal. Con lo cual, tanto la parte trasera como la parte delantera son básicamente sensores que hacen muy buen trabajo. Pero bien, lo que hemos venido al vídeo, ¿no? Es decir, hasta ahora son muy buenas características, en pantalla, en procesador, incluso en apartado fotográfico, pero lo interesante viene en la batería, pero más que la batería, en la carga rápida. En este caso contamos con 4600 mAh de batería, una autonomía normalita, ni muy grande ni muy corta, está más o menos en la media, es decir, lo habitual que solemos ver en un terminal, pero de carga rápida tenemos 240 vatios. Una carga rápida que según Realme tarda 9 minutos y medio en cargar al 100%, del 0 al 100, o sea, ni siquiera 10 minutos. Según Realme ha dicho que han intentado mejorar al máximo la batería para que no se rompa, es decir, básicamente que no nos la carguemos cada vez que lo hacemos uso de ella, o bueno, en este caso del cargador de 240 vatios, pero se convierte en el terminal con la mayor carga rápida actualmente y sobre todo terminal comercial, es decir, no que sea un concept phone, es decir, un terminal que nunca va a salir a la luz o que sea una prueba, no, es el primer terminal y además comercial que podemos comprar, entre comillas, luego lo comentamos, que tiene esta carga rápida, es decir, 240 vatios. Del 0 al 20 en 1 minuto y medio, del 0 al 50 en unos 4 minutos y del 0 al 100 en 9 minutos y medio, según la marca. Esto puede variar, igual a lo mejor en vez de 9 minutos y medio son 11, pero seguiría siendo unos tiempos de carga muy buenos, buenísimos, ¿no? Es decir, ya no sería una carga rápida, sería una carga rapidísima, me deja casi sin palabras, ¿no? Con lo cual, muy interesante porque este Realme GT Neo 5 en la versión de 240 vatios, porque también tenemos una versión de 150, podemos elegir, es increíble, es decir, ni 10 minutos para cargar el total de la batería. Esto probablemente afecte a un largo plazo, pero bueno, no está de más tener un terminal que se carga en 9 minutos y medio. Es, yo creo que el sueño de cualquier usuario de teléfono. Bien, el resto de características, como siempre, lector de huella en pantalla, Android 13, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, etc. Como digo siempre, un poco las características habituales de un terminal de hoy en día. Bien, este Realme GT Neo 5 se ha presentado ya en China, la versión de 240 vatios y la versión de 150. Lo único que cambia es la batería, es decir, podemos optar por más carga rápida y menos batería, o al contrario, más batería y menos carga rápida.
como queramos, tampoco hay mucha diferencia, en los tiempos sí, pero sí que hay que decir que bueno, se ha puesto a la venta allí en China, es decir, conocemos precios de China. No sabemos cómo va a llegar y si llega de forma global, porque Realme acabará trayendo este Realme GT Neo 5 de forma global, pero probablemente la versión de 240 vatios se quede en China. Suele pasar, recemos por qué no, porque venga de forma global y podamos probarlo, pero habitualmente suele quedarse allí en China. Pero como digo, no tenemos información, solo conocemos precio al cambio, es decir, de yuanes a euro. Bien, este Realme GT Neo 5 de la versión de 240 vatios en su versión más básica de 16 GB de RAM y 256 de almacenamiento interno tendría un precio de 440 euros al cambio. Evidentemente, si llega a forma global no van a ser estos 440 euros, será más, aumentará, pero aún así es un precio muy bueno por el terminal con la carga más rápida del planeta actualmente, ¿no? Es decir, es increíble. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Déjame abajo en los comentarios qué te parece este nuevo Realme GT Neo 5. La verdad viene muy potente, viene pesando muy fuerte, no solo en características, sino con esa pedazo de carga rápida. Y también no olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes abajo en la descripción. Y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!